5. Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todas nuestras audiencias, la de Sol, la de Telefuturo Canal 23, todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de nuestras plataformas sociales. Y pues inmediatamente y damos a conocer los temas que vamos a tratar. Antes, permítanme felicitar a don Luis José Bonilla Pojos y a José Manuel Torres y a todos los organizadores de el torneo de Adozona Business Golf Weekend, que se celebró este fin de semana en Corales, en Punta Cana. Y como siempre, pues este torneo se desarrolló de manera muy exitosa. Tuve la oportunidad de estar allá en el día del sábado y la verdad es que se disfrutó bastante. Así es que nuestras felicitaciones a ellos y a todos los organizadores de Adozona Business Golf Weekend. Señores, miren, nos vamos con estos temas. Empezando por la partida repentina de Kaki Martí. Anotemos uno más y reflexionemos sobre la frecuencia con que está ocurriendo eso. Que una persona en el desarrollo de su vida normal, de repente, pues se produce un fallecimiento por un ataque cardíaco, que fue lo que ocurrió con Kaki Martí, un humorista, productor de televisión. Bueno, él era el productor del programa de Raymond y Miguel. Había trabajado también como productor de otros programas exitosos y era una persona sumamente talentosa, trabajadora, como ocurre con toda esta familia, con sus hermanos, tanto con Luisín como con Omar, y toda su familia, a la que nos unimos en este duelo inesperado por la partida de Kaki Martí. Y bueno, no sé qué hacer, porque de lo que se trata es que no sabemos si estamos ante una secuela del COVID por la frecuencia de estos casos, ante otras situaciones, y lo mejor es tratar de ser lo más preventivo posible. Lo más preventivo posible, señores. Qué pena, qué pena. Bueno, señores, hablemos de cuáles son los países que admiten el matrimonio igualitario o el matrimonio entre el mismo sexo, que era un tema que trataba nuestro compañero Humberto de 5 a 7. Entonces, Bukele muestra éxito de retroceso democrático. Eso es lo que se está mostrando con Bukele. El éxito del retroceso democrático. Entonces, la muerte de un activista
de cannabis, que es Juan Tomás Gibre en Puerto Plata. Él estaba en prisión, tuvo un evento de salud y falleció cuando estaba hospitalizado o camino a la hospitalización. Y entonces Claudia Sheinbaum, pues promete un gobierno de cabeza fría. Hasta ahora los resultados de boca de urna confirman lo que planteaban todas las encuestas. Entonces, vamos a hablar de estos casos. Empezando por el caso de, a propósito de la boda en España de José Llanos y de Jesús Abreu, el cirujano plástico Jesús Abreu, y Llanos, que es productor de teatro, entre muchas otras actividades. Y más que de esto, de la cuestión esta del matrimonio igualitario, cómo ha evolucionado después que Países Bajos fueran el primer país en admitirlo. Ya vamos por 38 países. La mayoría de esos países son europeos. Apenas hay un país africano que lo aprueba y hay 8 países de América Latina que aprueban el matrimonio igualitario. Sin embargo, lograda y avanzada esta reivindicación, ahora se plantean otras reivindicaciones. ¿Cuál es el reclamo en Dinamarca, donde hace tiempo que se permite el contrato civil, al que se llama matrimonio? Se permite hace tiempo en Dinamarca. Sin embargo, las movilizaciones en Dinamarca son por el matrimonio. Y yo no sé si el Estado puede llegar hasta ahí como tal, porque el matrimonio es una ceremonia religiosa. El matrimonio es una ceremonia religiosa. Fíjense que antes el matrimonio se llevaba en 2 etapas, ya no es necesario hacerlo en 2 etapas. Antes las personas iban ante un juez civil, que era ahí donde suscribían realmente el contrato que los vinculaba, y después iban a las ceremonias religiosas. Desde hace un tiempo ambas cosas se unificaron y en las ceremonias religiosas se puede también celebrar la ceremonia civil para el que quiera las dos cosas. El que solamente quiere la unión civil, pues convoca a un juez al lugar donde va a desarrollar el matrimonio, o va a la sala donde está ese juez y allí suscribe su matrimonio con algunos testigos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el Estado lo que tiene que garantizar es la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley, es decir, la igualdad ante el contrato que yo proveo, ante el contrato social que yo proveo. Como Estado, tus derechos y los derechos de ese matrimonio son iguales a los de cualquier otra unión civil. No hay diferencia entre una cosa y la otra. Y todos los derechos que arrastra lo que le llama matrimonio, lo arrastra tu unión civil. Pero en Dinamarca, pues los activistas de este igualitarismo no están conformes. Y ya ellos han arrancado una lucha por lo otro. Lo otro es el matrimonio, no la unión civil. No la unión civil. Pero, ¿qué es lo que ocurre?
el Estado, y lo que hay que abogar, y se aboga desde hace mucho tiempo, porque no es de ahora que se cree que se descubre el agua tibia cuando se plantea la desvinculación de la iglesia del Estado. Eso es un tema que ya tiene varios siglos. Varios siglos. Entonces, el Estado no puede, digamos, imponerse sobre las creencias. El Estado no le puede. Para las iglesias, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Lo que la iglesia no tiene el derecho ni puedes imponerle esa misma concesión al Estado. Para los derechos que arrastra esa persona, la iglesia no puede imponer esa concesión, pero el Estado no puede legislar para imponerle a las iglesias, una cosa que va contra su doctrina. No, es que la iglesia es un espacio privado en el que los que están allí actúan en función de sus creencias. Lo que, repito, ellos no tienen derecho es a imponer esas creencias al Estado, y digo a imponerla. No es que no tengan derecho a participar y a exponer su posición, porque en definitiva el Estado y el gobierno es una conciliación de todos los intereses. Y si otros intereses pueden activar, ellos también pueden activar. Ahora, los políticos, los que administran el Estado, los que administran la decisión, entonces se colocan por encima de esas cosas. Se ha ido avanzando mucho en este sentido porque hoy estamos hablando de la expansión del matrimonio igualitario, pero en el pasado eso era una herejía total. Hasta no era que estaba prohibido el matrimonio igualitario, sino es que estaba prohibida y censurada la homosexualidad. En Inglaterra primero, que es donde arranca todo lo que nosotros conocemos hoy como democracia liberal. En Inglaterra conllevaba la pena de muerte. Después se modificó lo de la pena de muerte, pero aún así se perseguía. Y tenemos grandes glorias de ese país que ha habido que reivindicarla ya muchos años después de su muerte, que ha habido que anularle condena por razones históricas. El caso, por ejemplo, de Oscar Wilde, el caso de Alan Turing. Entre los dos casos mediaron 57 años. El primero fue el de Oscar Wilde, pero sobre los dos pesó la misma condena. Y fíjense por qué ellos fueron condenados a prisión y perdieron sus propiedades, etcétera, por lo siguiente. Esto se le llamaba actos de grosera indecencia con otros varones. Esa fue la condena que pesó sobre Oscar Wilde, un hombre tan grande, tan querido, tan popular, que él se presumía de eso, porque también tenía un ego altísimo. A él le preguntaban, por ejemplo, Oscar Wilde, díganos cuáles son las 3 grandezas de Inglaterra. Muy sencillo, se la digo inmediatamente. El té, el whisky y un escritor como yo. Pero el té es chino, el whisky es escocés y yo soy irlandés. Esas son las 3 grandezas de Inglaterra. Entonces Inglaterra terminó condenando a Oscar Wilde por acto de grosera indecencia con otro hombre. La misma acusación que pesó sobre Alan Turing,
que después se le intentó reivindicar, pero eso le dejó tan, digamos, desubicado en términos mentales que Alan Turing después se quitó la vida. Y estamos hablando de uno de los forjadores de la inteligencia artificial de manera muy temprana. Estamos hablando de los años 50 del año pasado, del siglo pasado. Entonces, ya no hay condena para la homosexualidad, por lo menos en la mayor parte del mundo. En el único sitio donde hoy está penalizado con muerte el matrimonio entre personas de un mismo sexo es en Irán. Si dos personas de un mismo sexo se presentan ante un juez civil con la pretensión de que se les case en Irán, pues esas dos personas son apresadas inmediatamente, sometidas a un proceso exprés y fusiladas. Ese es el único caso. Entonces, yo creo que en términos jurídicos, ese matrimonio puede no celebrarse en un país, pero no deja de tener validez en ese país, como es el caso de la República Dominicana. Porque la República Dominicana no le puede decir al Estado español cómo ellos establecen que es un matrimonio. Entonces, lo que el Estado dominicano, el Estado español y los estados tienen convenciones en que un matrimonio que tú celebras allá es un matrimonio que yo reconozco aquí y que está reconocido en todas partes del mundo. Ni el señor Llano, ni el señor Abreu pueden venir a la República Dominicana a casarse, porque entonces estarían incurriendo en bigamia. Entonces, si ya ellos no tienen el derecho a casarse aquí, que Jesús Abreu, por ejemplo, estuvo casado, tenía su vida conforme a las convenciones, pero entendió que estar haciendo a una persona infeliz, a una familia infeliz, y él infeliz, y él decidió, pues, vivir su mundo de manera transparente, conforme a su libre albedrío. Eso, señores, no es ningún problema, no es nada censurable que dos personas adultas, estamos hablando de dos personas adultas, desarrollen en su intimidad el tipo de sexualidad que a ellos les plazca. Eso yo creo que en ninguna parte del mundo hoy se ve como algo censurable. Entonces ya veremos qué pasa aquí, porque yo entiendo que ese matrimonio tiene reconocimiento jurídico en todos los países que tienen reconocimiento mutuo del matrimonio. Ni España le puede decir a la República Dominicana cómo son los matrimonios, ni nosotros le podemos decir a España cómo son los matrimonios, ¿no? Yo avalo los matrimonios que usted celebra allá, aunque yo no celebre ese tipo de matrimonio, usted lo avala aquí. Ya veremos, señores, si esto realmente es así. Bueno, que el caso de Turing, lamentablemente, ahí no fue igual al caso de Santiago de los Caballeros, porque fue una persona que le robó a Alan Turing, y Alan Turing la denunció, y a partir de ahí se evidenció las relaciones que había entre ellos, y eso le desgració la vida a Alan Turing. Entonces, bueno, Bukele, ya salté inmediatamente a otro tema, muestra el éxito del retroceso democrático. ¿Por qué lo muestra? El señor Bukele se religió en un país donde eso está expresamente prohibido. No modificó la Constitución
para reelegirse, no la modificó, sino que apeló a una interpretación burlesca que le hizo la Sala de lo Constitucional. Burlesca. ¿Por qué? Porque en la Constitución de El Salvador prohíbe la reelección consecutiva. Entonces, al señor Bukele, lo que la Sala de lo Constitucional, que la maneja él, le interpretó fue lo siguiente: presidente, pero aquí lo que dice es que el que está en el gobierno no puede postularse de manera inmediata. Entonces esto lo resolvemos de manera sencilla. Renuncie. Usted renuncia a la hora de la inscripción en las elecciones. Usted no estará en el gobierno, por lo tanto no se le aplica esta Constitución. Y Bukele, 6 meses antes, una de las mayores burlas que se puedan cometer, renunció, puso a una persona ahí a representarle, y entonces a la hora de inscribirse en un tribunal electoral que controla él, el tribunal dijo: no, usted no es el presidente, por lo tanto no le aplica la Constitución. Señores, y se religió, y ya sabemos que fue avalado con un porcentaje realmente extraordinario. 84.6 fue avalado. Y ahora lo vemos juramentándose con un reconocimiento internacional extraordinario. Ahí estuvo Felipe VI, entre los gobernantes y la cantidad de presidentes que asistieron, además de Felipe VI, estuvo Rodrigo Chávez, el presidente de Costa Rica, estuvo Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, Santiago Peña, presidente de Paraguay, Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, estuvo Bajosa Osmani, que es el presidente de Kosovo, y Javier Milei, el presidente de Argentina, que era una de las fichas taquilleras, pero la mayor no era. La mayor no era porque además de la popularidad indiscutible de Bukele, pues cuando se le preguntaba a las personas, incluyendo señoras mayores que eran transportadas hasta el lugar, el centro histórico donde se llevó a cabo la juramentación, pues decían que iban a ver al rey, que iban a ver al rey, es decir, el rey Felipe VI, que por primera vez como rey de España visitaba El Salvador, era uno de los grandes atractivos, uno de los grandes taquilleros de esta juramentación de Nayib Bukele. Entonces, estamos reconociendo la violación grotesca a la Constitución y el establecimiento de una serie de cosas que se corren la legalidad. Y ahí volvemos a lo que hablábamos recientemente, al viejo contrato social. ¿Por qué? Porque todo eso se ha intercambiado en cierta medida lo que es la libertad por la seguridad. La gente ha terminado suscribiendo la seguridad por encima de todo. No importa que tú me sacrifiques valores democráticos, dame seguridad. Y eso ha dado Bukele, y resulta que el mundo ha ido a aplaudirle, a reconocerle sus éxitos. Por eso hablamos de éxitos de retroceso democrático. Él ha vendido muy bien lo que ha hecho, además de hacerlo. Fíjense que Bukele ha reducido el índice de homicidio, pero ese era un índice que venía cayendo, porque cuando él llegó al poder es verdad que estaba altísimo, estaba en 38 por cada 100,000 personas, pero El Salvador llegó a tener
un índice de 106 por cada 100,000 personas. Es decir, que El Salvador había venido en un proceso de disminución de esos índices que Bukele entonces lo focalizó en las pandillas y ha tenido un gran éxito mercadológico y electoral con eso y un gran reconocimiento que es uno de los hombres más populares que gobierna país alguno. Fíjense que el presidente Luis Abinader era un hombre popular, sacó un 57. Bukele sacó un 84.6%, corriéndose una serie de cosas que aquí realmente no se tolerarían. Pero ya veremos hacia dónde nos conduce ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, tenemos el caso de la muerte de este activista del cannabis, el señor Juan Tomás Llibre. El señor Juan Tomás Llibre fue apresado con 27 matas de marihuana en su casa. Y él era una persona que abogaba públicamente por el llamado uso medicinal del cannabis, el llamado uso medicinal de la marihuana. Una intervención, realmente le probaron que tenía esas cuestiones y él parece que tuvo un percance de salud y él lamentablemente murió. Esto también nos conduce a otras reflexiones, porque es un tema de los que preocupan en el mundo y se le han buscado salida distinta. El presidente Abinader acaba de llegar de un país que ha tomado salida distinta para el tema de el consumo de drogas. Me refiero a Portugal. Portugal despenalizó el consumo de drogas. Óigase bien, estoy hablando de que lo despenalizó. No estoy hablando de que lo legalizó, porque no es legal consumir drogas en Portugal. Ahora está despenalizado el consumo de drogas. Y el consumo de drogas se trata más bien como una infracción administrativa y una enfermedad. Y se actúa para tratar de disminuirla. Y hasta ahora ha sido uno de los países más exitosos en esa situación. Es uno de los países de Europa con el menor índice de muerte por sobredosis. En estos momentos es Portugal. Y repito, yo hablé de despenalizar porque el tráfico de droga, la venta de droga está altamente penalizada en Portugal. Sencillamente a una persona que encuentran consumiendo drogas no la llevan a una cárcel, sino que se hace una indagatoria a profundidad del perfil de esa persona y se trata de someterla a la intervención adecuada para alejarlo, y si no se puede alejarlo, entonces va a tener unos consumos controlados y vigilados. Y ahí ellos por lo menos han tenido el logro de disminuir la cantidad de muerte. La cantidad de muerte que Estados Unidos cuenta más que en toda la guerra que ha participado cada año. Cada año cuenta más de 70,000 muertos por sobredosis. Con los llamados opioides. Estamos hablando del fentanilo, estamos hablando de drogas sintéticas, opiáceos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay distintas formas. La otra opción de países que han legalizado el consumo de drogas, la única, aparte de Portugal,
la única cosa que pueden exhibir es que han tenido un incremento de las recaudaciones. En Estados Unidos supera las recaudaciones de las bebidas alcohólicas, de algunas bebidas alcohólicas. Pero eso que te da en recaudaciones, te lo triplica o te lo multiplica por 5 en problemas sanitarios y de otra naturaleza. Es decir, hasta ahora no se ha recogido, fuera de esta situación de Portugal, que ya cité, ningún éxito que pueda evidenciar la venta de este modelo. Entonces le pongo un punto ahí porque el tiempo se me terminó y solo quiero decir de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que está llamada a ser una buena presidenta, no por sus condiciones intelectuales que son de sobras y su propia historia, porque no es una cosa que sale de la improvisación. Es una niña formada desde pequeñita. Es una niña formada desde pequeñita en todos los aspectos de la vida y con una militancia de izquierda junto a sus padres desde pequeñita. Su padre, que es un ingeniero químico, su madre es bióloga, ambos padres catedráticos universitarios. Ella pues es física, pero tuvo siempre una educación que integró la formación en ciencias con la formación en la vida. Y es una persona que sabe mucho, pero que no, digamos, hace ostentación de eso. Porque la mayor sabiduría de la que hablan sus biógrafos es la capacidad que tiene esa señora de escuchar y de trabajar imponiendo, digamos, su ejemplo y insuflando su ejemplo. Ella la recrean, por ejemplo, en los días más COVID, en los días más críticos del COVID, que ella era jefa de México DC, el Distrito Federal. En el C5, que era el centro de mando, todavía cuando no habían vacunas ni nadie, esa señora en los días más críticos del COVID, iba y se sentaba a recibir llamadas y a tratar de ubicar soluciones para todas esas emergencias. Pero ella no se sentaba identificándose. Nadie sabía con quién estaba hablando. No permitió que le hicieran una foto. No apareció posteriormente una fotografía de ella. Ella no fue a exhibirse ahí. Ella no fue a buscar un beneficio electoral de eso. Y es una persona que de esa manera ha infundido mucho respeto. Yo sé que está consciente de que la popularidad de López Obrador, la popularidad de Morena, está presente en el éxito que ella está llamada a alcanzar. Todavía no tenemos los resultados oficiales, pero todo indica que es así, que ella es la próxima presidenta de México. Pero esa es su cualidad principal. Sabe mucho, pero no sabe más que todo el mundo. Entonces, gobernar es una cosa que no se hace solo. Esa capacidad de escuchar y de entender que cualquiera está en capacidad de enseñarte es importante para gobernar, y ella parece que
la ha cultivado y la ha cultivado desde muy pequeña. Así es que éxito ya cuando todo esto se oficialice. Cambio y fuera.